Bienvenidos y bienvenidas. Mediante este video se les instruirá visualmente sobre la perfusión intravenosa. Esta es una de las alternativas para administrar en el torrente sanguíneo soluciones farmacológicas mediante un goteo constante. En primera instancia, se selecciona la vena, requerida en la terapia farmacológica dilatándola de tal forma que se pueda visualizar bien a la hora de ingresar en el catéter. Posteriormente, aplicando medidas asépticas, se procede a introducir el catéter en la vena en un ángulo de 30 a 45 grados. Se retira la aguja y se deja dentro el catéter. La velocidad en la cual el fármaco que desaparece de la forma de dosificación por unidad de tiempo es lo que se conoce como constante de desaparición o K0. Asimismo, esta velocidad de desaparición es la de aparición del fármaco en el organismo. La constante no solo ilustra la velocidad de perfusión, sino también la cantidad del fármaco total que se administra por goteo durante la perfusión. La cantidad que penetra en el plasma por unidad de tiempo no representa la ganancia en concentración del remedio en plasma. Una vez en el torrente circulatorio, el fármaco que se va incorporando llega al corazón, el cual se encarga de distribuirlo instantáneamente en el compartimento de fármacos monocompartimentales. Esta ganancia de concentración de fármaco en plasma por unidad de tiempo se le conoce como constante de absorción plasmática. Desde que se comienza a perfundir el medicamento y debidamente distribuido en el organismo, ocurre el proceso de eliminación que se da en dos fases. Una de ellas es el metabolismo, ubicado en mayor proporción en el hígado, donde transforma parcial o totalmente el fármaco en metabolitos inactivos o activos. En esta transformación ocurren diversos procesos complejos llevados a cabo por las enzimas hepáticas. Algunas suministran sustratos endógenos con el fin de inactivarlos y facilitar su excreción, a diferencia de algunos fármacos que no necesitan ser metabolizados y se excretan como medicamentos inalterados. La segunda fase que ocurre es la excreción, siendo el riñón el principal órgano excretor de sustancias que el cuerpo no necesita. La eliminación del fármaco corresponde a una cinética de orden 1 dependiente de la concentración del remedio en plasma. Conforme aumenta la concentración, aumenta la eliminación. Una vez que se inicia la perfusión y la concentración plasmática aumenta, se obtiene una curva convexa. Esta fase se prolonga mientras dura la incorporación, de modo que si ésta tiene una duración suficiente, se obtiene la denominada meseta terapéutica, en la cual se cumple que la velocidad de absorción o incorporación y la velocidad de desaparición o eliminación se igualan, manteniendo la concentración constante. Sin embargo, si se interrumpe la perfusión antes de alcanzar el estado estacionario, predominará solamente la eliminación, que se representa en la fracción final de la curva, la cual es descendente y cóncava. Uno de los objetivos de la terapia es lograr en poco tiempo la meseta en estado estacionario. El resultado se consigue de fármacos con índice terapéutico bajo y semivida corta. No obstante, cuando la velocidad de perfusión es mayor a la constante de eliminación, tarda más en alcanzar la meseta terapéutica. Para solucionar este problema, se disminuyen la velocidad de perfusión y la velocidad de eliminación. Otra de las soluciones es aplicar una dosis de carga en forma de bolo, junto con el proceso de perfusión para alcanzar desde el inicio la meseta terapéutica. Mediante el seguimiento de las instrucciones a continuación, se esquematizará el proceso por utilizar. Primero, se colocan los 3 soportes, 2 de base delgada y 1 de base gruesa. En el soporte de base delgada se implementa la prensa universal a una altura de 40 centímetros desde la base. En el soporte de base gruesa se coloca una prensa universal en la base y la otra a una altura razonable. En el segundo soporte de base delgada se coloca la prensa pequeña a una altura todavía no definida. Sobre la base se posiciona el agitador magnético y encima de este se pone la tina de plástico. Posteriormente, debajo de la tina se coloca un beaker
para recoger la salida del hidróxido que se elimine del sistema. El procedimiento del ensamblaje del modelo monocompartimental se lleva a cabo por aparte antes de colocarlo en la tina plástica. Se une la manguera de pequeña longitud a uno de los extremos del septum del sistema parenteral. Después, en el otro extremo del septum se une la manguera de mediana longitud, la cual también se une al septum de la administración intravenosa. Consecuentemente, en el otro extremo del septum se une la manguera de mayor longitud. Una vez armado, se coloca dentro del beaker, sujetándola con las prensas. Al beaker se le agrega la pastilla de agitación y se coloca dentro de la tina. Posteriormente se debe unir a presión la manguera de distribución con la bomba de inmersión, y esta se une a su vez en el extremo de la manguera de longitud pequeña. Se sujeta la bomba con la prensa colocada previamente de la parte más gruesa. Una vez logrado, se baja la prensa de tal forma que quede sumergida la bomba. El sistema parenteral se coloca encima de la prensa universal inferior sin sujetarla y separando del sistema el filtro inferior. Se le adiciona al beaker la solución de hidróxido de sodio. Se conectan tanto el agitador como la bomba de inmersión y se regulan a 260 revoluciones por minuto. En el septum de administración parenteral se forman burbujas. Para eliminarlas se debe posicionar el filtro hacia arriba. Con pequeños golpeteos con el dedo se eliminan las burbujas. Posteriormente se deja que se llene el filtro hasta la mitad y se coloca en la posición anterior. Se sumerge el filtro inferior dentro del beaker y ahí dentro se une con el filtro superior. Luego de todo el proceso señalado previamente, es momento de sujetar la bolsa que representa la volemia con la prensa universal, sin llenarla de hidróxido de sodio. Con la jeringa de 50 ml se procede a llenar la bureta del sistema de perfusión a volumen razonable, teniendo en cuenta que la prensa inferior debe estar cerrada y el regulador de goteo totalmente abierto, como la prensa superior. Se coloca la bureta en la prensa universal y debajo del adaptador del sistema se coloca un beaker para recoger el azul del bromotimol. Después es necesario sostener la manguera de forma perpendicular y abrir la prensa inferior, donde se presiona la cámara de llenado hasta lograr que la solución alcance una altura de no menos de la mitad de la cámara. Si se forman burbujas, una vez que ha llenado la manguera de la solución, se vuelven a dar pequeños golpeteos con el dedo. En la bifurcación de la manguera del sistema también se forman burbujas de igual forma. Estas se deben colocar hacia arriba con pequeños golpeteos en la bifurcación. Se eliminarán. Una vez hecho esto, se cierra la prensa inferior. Luego procedemos a llevar la bureta al volumen que el profesor indique con la solución. Se llena la bolsa de infusión con hidróxido de sodio, tapándole la salida con el dedo, y cuando se llegue a un volumen se permite la salida del líquido, para que la presión del flujo elimine las burbujas. Hecho esto, cerramos el regulador y se lleva a un volumen equivalente al litro, y se procede a regular el goteo. Una vez logrado, se sujetan a la prensa universal los dos reguladores sin presionar demasiado, con el fin de que permanezcan unidos. El volumen de la bolsa de volemia no debe descender de los 900 ml. Se regula el microgoteo de la bureta a una microgota cada 2 segundos, o según la indicación del profesor. Para finalizar, se procede a insertar el catéter en el septum, se retira la aguja y se permite el llenado de hidróxido de sodio en el cono del catéter. Continuamente, se une el adaptador al catéter y se verifica que las entradas de aire de la parte superior de la bureta estén abiertas. Previamente, se han colocado las jeringas para tomar las muestras a los diferentes tiempos. Para concluir, se abre la prensa y se inicia el cronómetro. Espero que el instructivo les sirviera de apoyo. Éxitos y muchas gracias.